Desde su fundación el 7 de agosto de 1911, el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública, más conocido como la Posta Central, se ha transformado en un bastión de la salud pública chilena. Ubicados en pleno centro de Santiago, formamos parte de la red del Servicio de Salud Metropolitano Central y somos el único hospital de urgencia permanente de Chile y Latinoamérica. El 2019 inauguramos la Torre Valech, cuyas obras se iniciaron gracias a una donación del ex obispo Monseñor Sergio Valech, lo que nos ha entregado infraestructura con tecnología de punta y los más altos estándares de calidad, posicionándonos a la vanguardia de la salud pública en Chile. En estos pasillos se han formado grandes exponentes de la medicina chilena, quienes, como el resto de los funcionarios de nuestro hospital, tienen una mística única y se han encargado de traspasar a las siguientes generaciones los valores de la institución. Con más de 100 años, el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública ha sido y seguirá siendo parte de la identidad de nuestro país. Ya sea por catástrofes naturales o acciones humanas, permanentemente nos encontramos en el centro de la noticia, con todos los ojos puestos sobre nosotros. A pesar de esto, nuestra misión nunca ha cambiado: salvar vidas, cueste lo que cueste. Quisimos comenzar con una breve introducción al hospital. Para todos los que están acá presentes, de una u otra manera, la Posta Central como concepto les es familiar. No solamente para los que trabajamos, sino de que efectivamente es conocida a nivel nacional y es de los hospitales que en alguna medida tienen lo que llaman una marca. Si bien nuestro nombre oficial es Hospital de Urgencia y Asistencia Pública desde los años 90, el concepto de Posta Central persistió. Y eso viene desde una perspectiva histórica. El doctor Alejandro de Río, cuando funda la Posta Central, lo hace desde una necesidad, y es que en ese momento no existía la atención de urgencia para nadie en general. Todavía no estaba ni siquiera estructurado el sistema de salud como lo conocemos, estamos hablando de los años 20. Y ahí, cierto, la Posta Central finalmente aparecen otras postas, la Posta 2, la Posta 3, la Posta 4, y por eso es que esta pasó a llamarse Posta Central. Estas postas, cierto, algunas de ellas todavía son los servicios de urgencia de algunos grandes hospitales de la región metropolitana, y nosotros nos mantenemos, cierto, identificados con esto. Durante mucho tiempo la ex Posta Central, eso fue lo que pasó cuando cambiamos el nombre del hospital realmente. Se transformó en la ex Posta Central, lo cual es bastante raro, como desde las personas finalmente conocemos los lugares y de una u otra manera nos vinculamos con ellos. Este es nuestro edificio antiguo de la Posta, que fue fundado a finales de los años 60. En ese momento, cierto, se cambian desde la ubicación original que se encontraba en San Francisco para acá, y es uno de los grandes hitos que ha tenido la Posta. Luego, cierto, como nos comentaron, la inauguración de la Torre Valech marca otro hito, cierto, de gran importancia para lo que hacemos por los pacientes. Como vamos a ver, cierto, en la presentación, hay un antes y un después en la gestión clínica desde que tenemos nueva infraestructura. Mencionar para comenzar de que nosotros no funcionamos como un hospital aislado, sino de que, como todos los hospitales de este país, existimos dentro de una red de atención. Y la red, cierto, que tenemos nosotros acá es la red del Servicio de Salud Metropolitano Central, que comprende 4 comunas de la capital, que es Santiago Centro, Estación Central, Maipú y Cerrillos. Y que, si bien son solo 4 comunas, tienen una gran cantidad de población a cargo. Estimamos, cierto, que actualmente la población a cargo del Servicio de Salud Metropolitano Central asciende a 1,5 millones de personas. Y eso no considera una gran cantidad de población que se atiende acá, sin ser del servicio de salud. Habitantes de otras comunas, ya que por ABC o de motivo, vienen para acá. Muchas veces por elección propia y a veces también por necesidad del sistema. Por ejemplo, la atención dental y la atención de politraumatizados tiene brechas en todo Santiago Norte, por lo cual se deriva para acá gran cantidad de ello. Y como concepto de hospital, nosotros funcionamos como un hospital abierto. No sucede como en otros lugares de que llega alguien, preguntamos de qué servicio le corresponde y lo derivamos a su hospital de origen, sino de que efectivamente damos la atención a la persona que lo requiere en el lugar. Vamos a hablar ahora de números, vamos a mostrar cifras, producción que le llamamos, pero atrás de cada uno de estos números hay un paciente, hay una persona que requería atención, hay un usuario, hay una experiencia personal de cada uno, y en ese sentido, cuando miremos los números, no olvidar eso. Y una de las cosas de que destaco, además del equipo directivo actual con el cual trabajo, todo el equipo directivo efectivamente está enfocado en el paciente. Lo piensan constantemente, cuál va a ser el impacto en el paciente. Muchas veces pasa de que los equipos se alejan del área clínica
Y en ese momento empezamos a ver números, empezamos a ver otras cosas. Con mucho orgullo les puedo decir eso. Efectivamente hemos mantenido constantemente el foco en nuestros usuarios. A diferencia de otros hospitales de la red, nosotros somos de alta complejidad, pero tenemos un flujo relativamente sencillo, ¿ya? Porque somos solamente consulta de unidad de emergencia y esa es la gran vía de entrada que tenemos. Otros hospitales, por ejemplo, Carmen de Maipú, el Hospital San Borja, tienen un policlínico de atención secundaria, tienen cierto maternidad, tienen pediatría, ya que también cierto genera otras complejidades de la gestión. En nuestro caso, nosotros atendemos pacientes adultos y parten acá, en la unidad de emergencia. Tenemos un gran volumen de consulta, como vamos a ver después, y este volumen de consulta además solo va aumentando. Durante el 2023 hicimos más de 100.000 atenciones de urgencia. De las personas que consultan, una fracción requiere hospitalizarse. Y esta fracción oscila de acuerdo al tiempo del año, ya de que eso influye en la gravedad, pero generalmente nos mantenemos en un número entre un 10 y un 15% de hospitalización del total de personas que efectivamente consultan. De las personas que consultan, una cantidad importante de ellos va a requerir cirugía, lo que llamamos el proceso quirúrgico, y acá en el hospital esto es desproporcionadamente alto comparado contra otros centros. Más del 40% de nuestros pacientes efectivamente tienen una patología quirúrgica, ya sea de las grandes áreas de cirugía, de traumatología, de neurocirugía, y además de esto del proceso quirúrgico, nosotros tenemos otro gran grupo de prestaciones en los hospitalizados que tiene que ver con la cama hospitalaria. Muchas veces hablamos de las camas, ya como concepto, pero cuando hablamos de una cama, realmente hablamos de todo un sistema de atención que hay encima de esa cama. Requiere personal para su operación, altamente especializado generalmente, ya requiere insumos, requiere equipamiento, requiere fármaco, con una complejidad del tratamiento que es bastante alta. Y además de eso, tenemos una gran cantidad de pacientes de que tiene que pasar por unidad crítica primero, UCI, UTI y luego cierto lo que llaman médico quirúrgico indiferenciado, que acá son camas de cuidados medios. Nosotros no tenemos camas básicas en el hospital. Y como objetivo final del proceso de hospitalización, por supuesto que es el alta hospitalaria. Y ese es el objetivo máximo, ya porque implica que la persona que llegó a atenderse por algo resolvió el problema. Ya encontró atención, encontró solución. Y eso nos permite, ¿cierto?, que la persona se vaya de alta y además tenemos un sistema que llamamos alta asistida, que es hospitalización domiciliaria realmente. Hospitalización domiciliaria, pero sucede de que desde esta cama de cuidados medios, muchas veces la persona tiene que pasar directamente a su domicilio y requiere cuidado también. Ya pasan de un sistema complejo a la casa y ha sido de los grandes avances que ha habido en este hospital. La unidad de alta asistida que tenemos data del año 2017. Y no olvidar, ¿cierto?, de que para que esto suceda se requiere una gran cantidad de servicios de apoyo clínico, sin los cuales sería imposible hacer la atención. Aquí estoy pensando en laboratorio, banco de sangre, imagenología, anatomía patológica, nutrición, kinesiología, etc. ¿Ya? Pero estos servicios de apoyo también son de las áreas que tienen que ir mejorando continuamente a la par, ¿cierto?, que mejora todo esto que observamos acá. Ahora, la estructura del hospital ahí se la simplifiqué en esto, ¿cierto?, de cómo sucede, pero realmente esto sucede de una manera bastante más compleja en la realidad. En el hospital tenemos más de 100 unidades funcionales. Cada una de estas 100 unidades tiene un presupuesto, tiene una dotación de personal, tiene una jefatura, ¿ya?, y una función específica de desarrollar. Y no todas las áreas, por supuesto, son clínicas. Estas dos subdirecciones de acá, que es la subdirección de gestión clínica y subdirección de gestión del cuidado, son las que concentran la atención clínica. De ahí sale lo que les mencioné antes. Pero eso no resulta, si que efectivamente no hay una subdirección administrativa detrás, ¿cierto?, que se encargue de los recursos financieros, la parte informática del sistema, los recursos físicos, la infraestructura, el equipamiento médico y una serie de otras necesidades, ¿cierto?, que tiene el área clínica. Y la subdirección de gestión y desarrollo de las personas, ya que es necesario que las personas que tenemos contratadas tengan una serie de servicios a su disposición, ya que son imprescindibles. Ahí se encuentra remuneraciones, ahí se encuentra contratos, ¿ya? Y también se encuentra una serie de áreas que tienen que ver con bienestar del personal, con cuidados infantiles, ¿ya?, y con la gestión de personas. Ahora, estas dos subdirecciones de acá tienen que estar al servicio de la gestión clínica, que es lo que llamamos el giro del negocio, ya en términos empresariales. ¿Qué es lo que hacemos? Atendemos pacientes de urgencia. Y todo el hospital, independiente de que sean áreas administrativas, tiene que mantener el foco en de que eso es lo que estamos haciendo realmente.
Durante los últimos años, la posta central atiende a pacientes cada vez más complejos. Pese a esto, el 2023 fuimos capaces de mejorar nuestra gestión clínica. Según indicadores GRD, nos mantenemos como un hospital de alta complejidad, estando por encima del resto de los hospitales de atención abierta. El año pasado cumplimos con las 2 metas sanitarias de la Ley 18.834, categorizando a más del 92% de nuestros pacientes bajo ESI y riesgo de dependencia. Creamos la especialidad de enfermera gestora de neurología y durante el proceso de reacreditación, el 100% de nuestros supervisores y enfermeros de continuidad fueron referentes de calidad. Implementamos el modelo hospitalista, renovamos el equipo de infectología, duplicando las horas de esta especialidad. Reestructuramos el equipo de salud mental, aumentando las horas de psiquiatría, además de una intervención en el equipo de quemados y cirugía plástica. Optimizamos el proceso quirúrgico e incorporamos a un neurólogo exclusivo en UTI para el manejo del ACV. Inauguramos nueva infraestructura, como la dependencia de la unidad de alta asistida y el nuevo control posaltas de pacientes. También logramos avances significativos en la puesta en marcha de los nuevos pabellones del 5º piso. Junto al Departamento de Docencia, capacitamos continuamente a nuestros funcionarios en distintos procedimientos y técnicas. Durante el 2023, nuestra gestión estuvo centrada en optimizar la producción clínica, siempre pensando en el beneficio superior de nuestros pacientes. Sin ellos, nada de esto tendría sentido. Es por esto que cada año apuntamos a los máximos estándares de calidad para así darle a nuestros pacientes la atención que necesitan. Vamos a empezar con los grandes números del hospital. Lo primero que en general se mira cuando uno analiza cómo estuvo la producción del hospital es la cantidad de egresos hospitalarios. ¿Qué significa eso? Las personas de que efectivamente se fueron de alta de alguna manera del lugar. Y eso implica utilización de cama, y como les decía, la cama implica gran cantidad de recursos de todo tipo de naturaleza para esos pacientes. Aumentamos en un 5% los egresos hospitalarios de un año para otro, desde 10.600 a 11.198. Hubo una discreta disminución de esto que llamamos el peso medio GRD. El peso medio lo que te mide es la complejidad de los pacientes que tú atiendes. Y ahí esta complejidad llegó a un máximo durante el tiempo de pandemia. Entonces, después de la pandemia, ha ido bajando progresivamente la gravedad, y como vamos a ver en un gráfico más allá, ha ido bajando, pero en ningún caso hemos llegado al nivel que teníamos prepandemia, sino que nos hemos mantenido como un hospital más complejo. Acá les mencionaba, ¿cierto?, los egresos quirúrgicos, que realmente son un 42% y se mantuvo constante de un año para otro, pero esa es la proporción. Pero sí aumentamos en un 6% las intervenciones quirúrgicas, y eso va de la mano con el aumento de los egresos hospitalarios. Esta línea de acá es un gráfico de tiempo. Acá parte el año 2011, que cuando empezamos la codificación GRD. Nosotros tenemos los datos de los pacientes hospitalizados completos del año 2011 hasta la fecha, por lo cual podemos hacer comparaciones precisas sobre cómo el hospital se ha comportado en la última década. Eso nos da una tremenda ventaja como hospital, ya que la mayoría de los hospitales se están subiendo ahora, efectivamente, a este mecanismo de medición, ya que actualmente este mecanismo es el que nos lleva a los pagos. Acá, en este gráfico de acá, lo que tenemos es el peso medio GRD, o sea, la severidad. Y acá, durante el año 2016-2017, como se puede observar, acá, ¿cierto?, es en la línea del 1. ¿Qué significa? Que llegamos incluso a ser un poco menos complejo que un hospital promedio, a pesar de que tenemos pacientes de urgencia. Luego vino un gran aumento de la complejidad, ya que parte antes del COVID, ya, y que empieza ya con la inauguración de la Torre Valech. Llegamos acá a un máximo de complejidad. Ya en el año 2020 y 2021 nosotros en gran medida nos transformamos en una unidad crítica gigante. Llegamos a tener 103 pacientes en ventilación mecánica, lo cual para un hospital de 300 camas es una proporción elevadísima. Y eso permitió ser seguramente el centro principal de atención de pacientes COVID en el país. Y a medida que hemos aumentado la complejidad de los pacientes, también han aumentado los egresos hospitalarios. Ya desde un mínimo acá histórico que se alcanza en el año 2015 de 7.712 pacientes, el año pasado dimos de alta a 11.198 pacientes, con una cantidad similar de camas, ya porque en la apertura de la Torre Valech no implicó más camas, sino que implicó nueva infraestructura. ¿Ya? ¿Y por qué ha pasado eso? Porque hemos mejorado la eficiencia de lo que hacemos. Esta línea de acá es una línea de eficiencia. Ya acá miren, en el año 2015, 2016, 2017, 2018, éramos más ineficientes que los hospitales promedio. Teníamos menos complejidad y además nos iba peor en términos de eficiencia. Y esa eficiencia tiene, por supuesto, un impacto económico, pero impacto real en el paciente. Si tú demoras
10 días en hacer el procedimiento, en vez de demorar 5, esos 5 días extras que se demoraron, son precios que realmente paga la salud de alguien que está esperando una cirugía, por ejemplo. ¿Qué le pasó en el tiempo? Nos hemos ido alejando hacia abajo. ¿Qué significa eso? Que somos cada vez un hospital más eficiente y actualmente somos mucho más eficientes que la norma nacional. Ese número de acá, 0,85, lo que implica que utilizamos 15% menos camas para atender a los pacientes que no corresponden, que es lo que ocuparía un hospital promedio. Ahora, acá les hablé de los egresos, ¿cierto? El cuántos pacientes atendimos, pero no cómo les va, ¿ya? Y en este cómo les va, ¿cierto? El 82% de nuestros pacientes se fue de alta desde el centro hospitalario. ¿Por qué no el 100%? Bueno, porque hay un grupo de pacientes que ha fallecido. Un 6% de los pacientes que estuvieron hospitalizados en la puesta central falleció. Lo que sí disminuyó la mortalidad de un año para otro en un 10%. Y eso también tiene que ver con la mejora de los procesos, porque si bien bajó ligeramente la complejidad, en ningún caso explica una baja de esta naturaleza. Y hay un grupo de pacientes que se deriva a otros hospitales del servicio, en el cual tuvimos una baja de un año para otro del 19%. El 2,7% de nuestros pacientes se traslada a otro centro. ¿Qué implica esto? De que podemos resolver al 98% de los pacientes con los recursos que tenemos acá. Ya entonces, además somos un hospital de alta resolutividad. Nos falta todavía avance en alguna área como cardiocirugía para poder resolver a la totalidad de las patologías que traen los pacientes que atendemos. Pero vamos avanzando hacia eso. Estos son indicadores de seguridad. Y acá estamos bastante bien también, que tiene que ver con los reingresos. ¿Por qué ese número es importante? Porque nosotros queremos dar de alta al paciente lo antes posible. Pero podría pasar de que lo demos de alta precozmente, ya antes que se pueda dar de alta y que la persona tenga que volver a consultar y volver a ingresarse por lo mismo. Ese número de acá, ¿cierto?, indica de que la seguridad con la cual estamos dando de alta a los pacientes es bastante alta. Les comentaba de alta asistida o prisión domiciliaria nuestra, ¿cierto? Y este como el número de producción, en que 1.787 personas se fueron a su domicilio para continuar cuidados. Y esto es muy importante porque realmente la mayor parte de las personas lo que quiere es volver a su casa. Y hay mucho tratamiento que nosotros podemos llevar al domicilio en vez de que vengan para acá a recibirlo. Tratamiento antibiótico, curaciones avanzadas. Y esto permite además descongestionar el hospital antes para así, ¿cierto?, poder ingresar pacientes graves a esa misma cama. Entonces, esta como de las iniciativas que han resultado bien en los últimos 6 a 7 años y tenemos la intención de seguirla potenciando. A final del 2023, efectivamente hubo una nueva infraestructura que fue habilitada para el servicio de alta asistida con financiamiento del Servicio de Salud Metropolitano Central, recursos específicos para eso. Acá aparece un número de fallecidos dentro de los pacientes que se fueron a la casa. Y acá entre paréntesis dice fallecidos esperados. ¿Qué implica esto? De que hay un grupo de pacientes nuestros de que llegan acá en una condición terminal y que estamos logrando que se vayan a su domicilio, dándole cuidados de fin de vida en su casa. Y eso, cierto, para la dignidad del paciente es muy importante, ¿ya? Entonces, 47 pacientes efectivamente fueron con su familia a completar este proceso. Fallecidos no esperados, ninguno. O sea, también está siendo una unidad bastante segura en lo que está haciendo. Esta tabla no es para que la lean completa, solamente los 3 que están arriba en rojo. Acá están todos los hospitales de Chile, la lista sigue hacia abajo, pero la tuve que cortar. Y acá viene la complejidad, que es el peso medio GRD. La puesta central en este momento es el tercer hospital más complejo del país. Luego de el Hospital del Tórax, que es el primero, y el Instituto de Neurocirugía, que son hospitales especializados, ya y además tienen atención cerrada. No tienen unidad de emergencia, sino que los pacientes son derivados para allá, principalmente para procesos quirúrgicos complejos. Y para nosotros, cierto, es un orgullo el poder estar acá, en pocos años, a posicionarnos como un hospital de altísima complejidad. Pueden observar además que el número de egresos que tiene nuestro hospital versus estos otros dos también es bastante más alto. Un hospital más complejo también de gestionar. Esto se ha traducido en algo bueno, ya es que desde el Ministerio durante el COVID se consideró que nuestro hospital era de alta complejidad y nos pusieron en lo que llaman un precio base ajustado del hospital especializado, que pagan un poquito mejor que el precio único de los otros 67 hospitales. Y los 3 hospitales que estamos en esa condición son los que están acá. La Puesta Central, el Hospital del Tórax y el Instituto de Neurocirugía. Es uno de los motivos por los cuales además nosotros podemos hacer lo que hacemos. Nos llega un poco más de recursos y nuestra intención como hospital es irnos complejizando cada vez más. Queremos ser un hospital más complejo, queremos tener procedimientos
de avanzada, queremos más tecnología, ya, y seguirnos posicionando como un centro complejo de atención. Tenemos una unidad de emergencia que se mantiene abierta. Nosotros no seleccionamos a las personas que atendemos. ¿Ya? En ese sentido, la complejidad, para seguirlo aumentando, posiblemente va a implicar que nos transformemos en un centro de referencia de más cosas que lo que somos actualmente, que son pacientes grandes quemados, politraumatizados de la mitad de la región metropolitana. Esto acá como nos pagan, ¿cierto? Y esto se traduce efectivamente en plata, que son los números que están acá, que son miles de millones de pesos. Este es nuestro código GRD más frecuente de egreso, apendicitis aguda. Eso es lo que más hacemos. Ya y se operaron 572 apendicitis durante el año pasado, con eficiencia superior a lo que está haciendo el resto del país en esto. Y esto se tradujo en 1.200 millones de pesos que efectivamente se asignan desde ahí. Les quiero mencionar también de que este de acá, que es el tercer código más frecuente que tenemos nosotros, es ventilación mecánica prolongada sin traqueostomía. Y eso es una de las particularidades del hospital. La mayoría de los hospitales, ese código ventilación mecánica está del número 20 hacia abajo. Generalmente son otras de las cosas que hacen principalmente. El hecho de que nuestros pacientes estén acá en ventilación mecánica, ¿cierto?, con pesos medios GRD muy altos, que es 5,82, explica la complejidad del hospital en gran medida, junto con los procedimientos quirúrgicos. Como pueden ver, eso se traduce en 8.600 millones de pesos de presupuesto, que es bastante mayor que las 500 apendicitis que están acá. Y tiene que ver con la complejidad, porque el GRD lo que hace es que da un precio base, pero los pacientes más complejos reciben más dinero, los pacientes menos complejos reciben menos dinero. ¿Ya? Y en ese sentido, nosotros al ser un hospital bastante complejo, recibimos bastantes recursos por cada paciente que atendemos. Nunca alcanzan, ¿ya? Pero de que efectivamente no llegan, no llegan. Acá otra fuente de ingresos que una innovación del Ministerio de los últimos 3 años, que lo que llaman el ajuste tecnológico. Porque pasaba de que nosotros hacíamos un procedimiento complejo, por ejemplo, la instalación de una prótesis aórtica, pero lo que alcanzaban a pagar en ningún caso compensaba el equipamiento que se usa. Ya porque, por ejemplo, acá la prótesis aórtica, que está acá, 20 millones de pesos. Y eso es lo que reembolsan actualmente en una serie de patologías y nosotros progresivamente nos hemos ido sumando a esto. A medida que vamos cada vez más complejos, cada vez requerimos más insumos y equipamiento de punta. El 100% de los pacientes prácticamente que atendemos ingresa por la unidad de emergencia. Hay un pequeño número que llega directo a la unidad de quemados, pero la unidad de emergencia. Y es el corazón de este hospital realmente. Yo no soy emergenciólogo, hago ahí la salvedad, ¿ya? Pero este es el equipo de la unidad de emergencia y gran parte de la producción que hace el hospital se hacen dentro de la unidad de emergencia. ¿Apoyado por todo el resto de los pisos? Sí, pero es el lugar más productivo seguramente de la posta. Estos son las consultas en la unidad de emergencia. Como pueden ver acá en el COVID bajó el nivel de consulta y luego de eso solamente ha aumentado, llegando a 126.000 consultas anuales, lo cual es un máximo histórico. De hecho, no habían habido números similares nunca. ¿Ya? Y actualmente, ¿cierto?, el hospital con las mismas camas y los mismos recursos tiene que ir atendiendo cada vez a más pacientes. Y dentro de estos pacientes, lo azul es la urgencia de adultos y lo rojo es la urgencia dental. Atendimos 42.000 pacientes de urgencia dental y esos 42.000 pacientes son patologías GES además, ¿ya? Porque la consulta dental de urgencia está contenida dentro del plan auge, ¿ya? Esto nos genera un tremendo problema desde el cómo seguimos, ¿ya? Porque mantenemos, ¿cierto?, una cantidad de camas fija, pero cada vez va aumentando más la consulta y realmente lo que nos queda es hacernos cada vez más eficientes, que cada vez las personas pasen menos tiempo en el hospital para que así, ¿cierto?, puedan haber camas disponibles para los que van llegando. Nuestra ocupación de camas actual es de un 95% en la medición, pero un 100% en la realidad, ¿ya? Ese 95% tiene que ver con los ajustes estadísticos que se realizan cuando una cama, por ejemplo, está vacía, porque se está preparando para recibir otro paciente. Y esta es la categorización de urgencia, que es la complejidad, ¿ya? Y acá, ¿cierto?, este es el gran número. ESI 3, que implican ciertos pacientes ya con alguna complejidad que requieren atención, y ESI 4, que son pacientes un poco más leves. No todos los pacientes que se hospitalizan logran llegar a una cama del piso hospitalario. Hay un grupo de pacientes que completa totalmente su proceso hospitalario dentro de la unidad de emergencia, con estadías normalmente cortas, con procedimientos que se realizan ahí y que permite que la persona se vaya de alta desde la unidad de emergencia. Como pueden ver, el alza de personas que se han ido desde la unidad de emergencia ha sido
muy importante y fueron casi 1.000 pacientes más egresados de la unidad de emergencia durante el año 2023. Eso lleva a una tremenda sobrecarga del personal y eso fue una de las movilizaciones gremiales que tuvimos durante el año, tuvo que ver precisamente con las condiciones para atender a estos pacientes, ya los cuales realmente es cierto, atendiendo 500 pacientes al día, que es el promedio más o menos, más 50 pacientes hospitalizados en la unidad de emergencia esperando camas, una tremenda sobrecarga para el personal. Y eso estamos bastante conscientes, pero estamos buscando maneras de enfrentarlo progresivamente. Ahora, estos hospitalizados de la unidad de emergencia, a diferencia de los que pasan por el piso, son menos complejos. 0,67, cuando el promedio nacional es 1. Y está en muy poco tiempo además. Ya acá está cierto la estancia media, que es de 1,5 días. Ese es el tiempo que pasaron efectivamente ahí, previo a irse de alta. ¿Cómo sucede esto? Por ejemplo, paciente con hemorragia digestiva alta. Está sangrando del estómago. Llega a la unidad de emergencia. Ya se atiende, se realizan las primeras maniobras y luego de eso va a endoscopía, se realiza la endoscopía, vuelve a la unidad de emergencia, se va de alta desde ahí con su problema resuelto. Y eso lo hacemos así con una serie de condiciones médicas, pero lo importante es que los seleccionamos. Ya los pacientes que se atienden en esta modalidad principalmente son pacientes de baja complejidad y con estadías cortas. Ya los pacientes de mayor complejidad, por supuesto, se van rápidamente a la unidad crítica o a cuidados medios del hospital. El aumento de un año para otro fue de un 24% de los egresos. Ya cualquier sistema que tú le ponías un 24% más de cualquier cosa, se ve sometido a presión intensa. Y la unidad de emergencia acá, cierto, es así. La llegada de nueva infraestructura generó un cambio muy importante en la calidad de la atención a nuestros pacientes. ¿Ya? Y acá dentro de esta nueva infraestructura venía algo que no teníamos, que es lo que se llama un angiógrafo, que permite que médicos especialistas, habitualmente cardiólogos hemodinamistas, radiólogos intervencionales o neuroradiólogos intervencionales, cirujanos vasculares, hagan procedimientos en esta máquina. Y esta máquina permite hacer procedimientos complejos, pero con menos invasividad que lo que sería operar a un paciente de la misma patología. El año 2019 se inaugura este angiógrafo, ¿ya? Y lo que hemos observado es esto. Acá tenemos el 100% de los pacientes que se operaron por infarto agudo del miocardio, y el 2020 la mayoría de ellos no le hacíamos un procedimiento invasivo, sino que teníamos que derivarlo al Hospital San Borja para que en el angiógrafo de San Borja se realice el procedimiento y después vuelva a la posta. Lo cual, desde la logística y desde el paciente mismo, es muy complejo. Acá, el 2020 se abre el angiógrafo, ya empiezan unos pacientes a recibir tratamiento acá, y como pueden ver, actualmente más del 90% de los pacientes con infarto que llegan a la posta central, se les realiza una coronariografía y la instalación de un stent acá. Hay un grupo en los cuales se considera que no requieren el procedimiento, ¿ya? Pero tenemos amplia disponibilidad, tenemos un equipo nuevo de cardiología en hemodinamia, también en cardiología clínica, lo cual nos está permitiendo sostener este avance. ¿Ya? Y este de los polos de desarrollo, y ojalá cierto que en 10 años más lo que veamos es que esto solamente creció. Estamos consolidando el equipo de cardiología para ello. Y nos pasó más o menos lo mismo con neurología, en el cual cierto también se realizan procedimientos, y esto de acá. Aproximadamente el 20% de los pacientes con accidente vascular encefálico se está realizando un procedimiento invasivo para intentar interrumpir el infarto cerebral, sacando cierto el coágulo que normalmente obstruye una arteria del cerebro. Procedimiento altamente complejo, pero que permite que las personas con accidente vascular, si consultan precozmente, queden con muchas menos secuelas o sin secuelas. Y también esto está sucediendo. ¿Ya? Y acá nuestra idea también es cierto que cada vez más pacientes nuestros con accidente vascular reciben tratamiento invasivo. A diferencia del infarto agudo del miocardio, donde casi todos los pacientes son susceptibles, acá solamente aquellos que llegan precozmente al hospital se benefician del tratamiento. Y es por eso de que el número nunca va a llegar a 100% aquí. La consulta con accidente vascular, cuando sucede antes de 6 horas, hay alcance para esto. Este es otro gran desafío para el sistema de salud completo. De Arica a Punta Arenas, tanto el sistema público como privado, la consulta por causa psiquiátrica ha aumentado, pero de forma dramática año a año, y por supuesto de que eso ha pillado a la mayor parte de los centros con capacidades limitadas para atenderlo. Nosotros desde acá ya del año 2022, ya de que se está este problema visualizando y encontrando una manera de. Y efectivamente durante el 2023 generamos un crecimiento importante del equipo de psiquiatría, que además se fusiona con nuestro equipo histórico de psicología para actualmente, ¿cierto?, configurar una unidad completa que se hace cargo de la salud mental de la persona.
¿Es difícil conseguir médico especialista? Sí, muy difícil. Pero pasamos de tener 20 horas semanales de médico especialista psiquiatra a tener más de 100 horas actualmente. Y eso nos ha permitido mejorar la calidad de la atención. Sin embargo, es de los grandes problemas que todavía tenemos, ¿cierto? Porque es difícil de manejar los pacientes psiquiátricos en la unidad de emergencia, se requiere experticia alta, y además de eso, muchos de ellos se encuentran en la edad infanto-juvenil, entre los 15 y los 20 años, y eso habitualmente va asociado a otros problemas sociales, ya que también impactan en esto. Números de estos, acá este número es solamente las pacientes que se hospitalizaron por patología psiquiátrica y que se fueron de alta. 500% de aumento en 5 años. Pasamos de 99 egresos por causa psiquiátrica a 496 egresos el año pasado por causa psiquiátrica. Entonces, por supuesto de que tenemos que hacer algo, y esto es un problema país, ya no solamente somos nosotros. En la red del Servicio de Salud Metropolitano Central, yo entiendo de que en el Hospital El Carmen de Maipú se están abriendo camas psiquiátricas en este momento. El Hospital San Borja cuenta con 18 camas de psiquiatría, ya de esos son 12 para adultos, y esa es la oferta de camas que tenemos en la red para esos 1,5 millones de personas en psiquiatría. ¿Tenemos brecha? Sí tenemos brecha, pero tanto nosotros como el Servicio de Salud se está haciendo cargo de esto de alguna manera. ¿Por qué consultan estos pacientes? Acá aparecen varios diagnósticos, pero en general es intento de suicidio y psicosis aguda. Esas son las grandes causas de consulta psiquiátrica que tenemos. Esto se ha traducido en mejora de indicadores que nos miden desde el punto de vista ministerial. Nosotros no funcionamos autónomamente, o sea, somos un hospital autogestionado, pero nos están mirando, nos están midiendo, y uno de los indicadores más importantes que el Ministerio mide es lo que llama el Balance Scorecard. Acá está la línea de aprobación, 75%. Bajo eso, los hospitales esencialmente no están cumpliendo. Acá estamos en el top 10, de abajo para arriba, a nivel nacional, teniendo que ir a dar explicaciones continuamente al Ministerio de por qué lo hacíamos tan mal. Y de verdad que era así. Nos sentaban en el Ministerio y nos preguntaban eso. ¿Cómo lo hacen para efectivamente estar en el top 10 de abajo para arriba? Acá, ¿cierto? 2018, 2019, aquí se abre la Torre Valech. Y además hay cambios dentro del modelo de gestión del hospital. Miren lo que pasó. De pronto, ¿cierto? Empezamos a cumplir con aquello que nos están pidiendo. Esto mide un montón de indicadores clínicos, pero también indicadores no clínicos. Desde la gestión financiera y los recursos humanos, por ejemplo, hasta la calidad percibida del hospital. Eso nos permite estar más o menos séptimo a nivel nacional en este indicador. Pasamos desde estar colista, ¿cierto?, a estar arriba. Este corte es de agosto. No sabemos realmente cómo terminó el año en esto, pero efectivamente hemos ido continuamente mejorando en los diferentes indicadores que tenemos. Y para terminar ya con la gestión clínica, contarles, ¿cierto?, de que nosotros somos un hospital que se encuentra acreditado y durante el año 2023 nos estamos preparando para una nueva acreditación del hospital. Esta se llevó a cabo en diciembre, ahí viene una empresa externa a acreditarnos y no tenemos los resultados todavía porque demoran varios meses en el proceso de información. Estamos ahí viendo si efectivamente acreditamos, porque cada acreditación te va aumentando el umbral de cumplimiento. Actualmente creo que un 95% de la característica obligatoria para que efectivamente nos consideren un hospital acreditado. Por lo cual el desafío se va poniendo cada vez más arriba. Ojalá lo hayamos logrado, pero lamentablemente no le puedo dar cuenta de eso ahora. ¿Recuerdas qué sucedió el 2023? Los incendios forestales del sur del país nos pusieron nuevamente en el centro de la noticia. Pasó de un hospital a otro hasta que pudieron trasladarlo el sábado a la exposta central. No solo recibimos pacientes del Biobío y de la Araucanía, también nos organizamos para ayudar a los miles de damnificados que dejaron los incendios. Ella se transformó para nosotros en la mirada de esperanza ante esta tragedia y que con trabajo, dedicación y vocación, la recuperación y rehabilitación es posible. En mayo, la OMS informó el fin de la emergencia por COVID-19 y aunque las consultas por esta causa disminuyeron al mínimo, otras surgieron con fuerza. La afectación de la salud mental de usuarios y funcionarios es sin duda la principal secuela que dejó el confinamiento en los años de pandemia. Sin embargo, seguimos recibiendo pacientes de distintos lados de Chile, Puerto Natales, Antofagasta, incluso desde el extranjero, todos con resultados positivos. Realizamos procedimientos muy complejos que marcarán un hito de la salud pública, trabajando en conjunto con otros hospitales de la red y del país. Firmamos convenios de colaboración con otras entidades.
siempre con la mirada puesta en mejorar la atención de nuestros pacientes. El 2023 también cumplimos sueños. Abrimos por primera vez las puertas de la posta central para ser parte del Día del Patrimonio. Celebramos nuestro aniversario 112. Parte de nuestro contenido fue viral en redes sociales. Conmemoramos los 50 años del golpe de Estado y el rol de la asistencia pública con un documental cargado de emoción. Despedimos a funcionarios que jubilaron, tal y como se merecían. Y terminamos el año con el proceso de reacreditación 2023. Sin duda, hay miles de momentos más que contar. Muchos funcionarios que cumplen labores esenciales y que no siempre vemos ni conocemos. A todos los que son parte de esta historia, gracias por el esfuerzo, por el trabajo en equipo y la determinación para enfrentar siempre lo inesperado y dar lo mejor de sí por la salud de quienes más lo necesitan. Y acá nos vamos a alejar de lo clínico. Vamos a hablar someramente de lo que rodea el área clínica, ¿ya? Y que es un soporte imprescindible para lo que estamos haciendo. Les pido que no se ofendan a aquella unidad no nombrada, ya somos más de 100 unidades y en ese sentido no podíamos contarlos a todos. Pero sí algunas cosas principales, algunos hitos. Lo primero, bueno, ¿cuántas personas hacen esto? Porque realmente esta atención no sucede sola, sino que cada atención y cada proceso del hospital tiene personas detrás, no hay nada que se haga automáticamente. Y acá en el hospital somos más de 2.000 funcionarios que se encuentran a contrata, en diferentes estamentos distribuidos, ¿cierto? Ahí están los estamentos administrativos, auxiliares, técnicos, profesionales y estamento médico. Aumentamos ligeramente contra el año pasado porque nos llegaron a final de año algunos nuevos cargos, ya para asignarlo a personas que se encontraban en honorario. ¿Ya? Y en ese sentido vamos regularizando esa situación. Pero nos mantenemos, ¿cierto?, con una gran cantidad todavía de personas que no tienen un contrato con nosotros, sino que tienen un convenio de honorarios. Durante la pandemia requerimos mucho más personal y todos los hospitales tuvieron que contratar a honorarios por la inexistencia de contratos disponibles. Eso nos llevó, ¿cierto?, a un gasto altísimo en honorario y que lo bajamos en un 7% de un año para otro. El problema es que seguimos acá arriba y ese es de los grandes desafíos de la administración para este año. Acá, ¿cierto?, originalmente, en 2019, gastábamos 5.000 millones de pesos anuales en pago de honorarios. Actualmente esos 5.000 millones de pesos parecen nada, ¿cierto?, con los números actuales. Se llegó a un pico acá, ¿cierto?, durante la pandemia de casi 31.000 millones de pesos y actualmente 26.000 millones de pesos es lo que gastamos en 2023. Y eso es un gran problema para el hospital porque hay problema para financiar eso. Son grandes números, gran cantidad de dinero y además de eso, las personas que están en honorarios son necesarias. Uno de los procesos más complejos del 2023 fue el proceso que llamaron de desescalada de honorario. Acaba la alerta sanitaria y en ese momento se nos indica que los honorarios tienen que desaparecer. Tuvimos que desvincular gente durante el proceso, ya con bastante complejidad, y lo hicimos siguiendo siempre una lógica, no interferir con el funcionamiento del hospital. Y logramos hacerlo. Efectivamente se fue gente del hospital, pero logramos mantener funcionando tal cual, ¿ya? Y eso es de las cosas con las cuales tenemos que seguir en el futuro. Ahora, estas 2.000 personas que trabajan acá requieren capacitación específica, porque es un hospital de alta complejidad. No llega la gente formada para lo que acá se requiere, a menos que se hayan formado acá adentro. Porque es un hospital con características propias. Aún si eres médico subespecialista, tiene que llegar al hospital y entender cómo funciona. El presupuesto para capacitación fue de casi 100 millones de pesos y fueron 97 los cursos realizados con 1.130 participantes del total de funcionarios. Ahora esto es un plan trienal, ya este es el último año de plan, por lo cual ciertos funcionarios también se han capacitado en instancias anteriores. Otra de las cosas importantes que hacemos en el hospital es docencia, de las cosas que nos ha permitido el desarrollo, porque finalmente, ¿cierto?, trabajar con universidades, con los alumnos, con los internos, con los becarios, no solamente de medicina, sino de técnicos paramédicos, de enfermería, y durante el 2023 incluso empezamos a recibir practicantes de áreas no clínicas, a jurídica, a comunicaciones llegaron practicantes también. Y esto es de las cosas que nos interesa seguir creciendo, ya de ser reconocido ojalá como un centro de alto nivel académico. Más de 11.000 estudiantes de pregrado rotados del año 2016 y también, ¿cierto?, más de 200 becados de posgrado. Y tenemos convenios, ¿cierto?, de docentes asistenciales con varias universidades que son la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago, la Universidad de Santo Tomás, la Universidad de Finisterra,
Universidad del Desarrollo, puede que se me quede alguna, ¿ya? Pero esos son como los convenios que tenemos en general, esos son los convenios más grandes que tenemos. Son relaciones fuertes con la universidad, ¿ya? Porque no solamente que vengan los alumnos para acá, sino que muchas veces interacciones bilaterales con nosotros también formándonos en las propias universidades. Hacemos más cosas que solamente la atención clínica. Y dentro de la particularidad de nuestro hospital es que tenemos un jardín infantil. Y eso es clave para lograr la conciliación entre el trabajo y la vida familiar. Acá en el hospital más del 70% de los funcionarios están en un sistema de turnos. Y es muy difícil esa compatibilidad. Bueno, nosotros tenemos un jardín que funciona 24/7 del año 2023. Previamente también era así. La pandemia llevó al cierre del jardín temporal. El año 2022 se abre la atención diurna del jardín. Y ya el año 2023, ¿cierto? Nuevamente 24/7 la atención. Tenemos 9 niños y niñas en sala cuna menor, 21 en sala cuna mayor, 32 del nivel medio heterogéneo. Y también tenemos un centro escolar en el cual llegan ciertos niños de hasta 10 años luego de su educación formal. Y también acá estamos llenos de proyectos. Acreditar el jardín, mejorar su infraestructura, crecimiento. Ya esta es una necesidad sentida de las funcionarias. Cada vez necesitamos más cupos. Otra de las instancias que se reactiva fuertemente durante el año 2023 es el Consejo Consultivo. Y de hecho veo gran cantidad del auditorium de acá son participantes del Consejo. Sesionamos de forma mensual, incluso hemos acelerado eso. Ya casi todo Evelyn Cáceres, nuestra jefa de participación, que además coordinó una parte importante de la cuenta pública, es quien lleva la batuta en esto, ¿ya? Y eso, ¿cierto?, nos ha permitido vincularnos con la comunidad y esperamos este año 2024 hacer una gran cantidad de proyectos conjuntos. El Consejo Consultivo de la Posta se formalizó con personalidad jurídica durante el año pasado, lo cual también marca un hito. Les permite, ¿cierto?, la existencia independiente de la dirección que esté de turno. Eso como el gran punto. Me olvidé mencionarle que en cuidados infantiles también pasó algo parecido. El Centro de Padres también se configuró con personalidad jurídica durante el año 2023. Casi finalizando, una de las cosas de las cuales me alegra poder dar cuenta es decir que tuvimos trabajo conjunto el 2023 con las asociaciones gremiales. Trabajamos efectivamente en una serie de temas. Esta foto de acá, sujeto es famoso. ¿Y qué andábamos haciendo en La Vega? Pidiendo donaciones para poder armar nuestra fiesta de aniversario, que también era una cosa que estaba discontinuada hace varios años y que logramos en conjunto con trabajo gremial, lograr armar en conjunto una actividad. Acá, ¿cierto?, veo ahí a la Fernanda de las Ondas Auxiliares y a la Steffi de la Prus, pero participamos todos los gremios realmente en esto, ¿ya? Y esto, ¿cierto?, es una de las cosas en las que participamos. Tuvimos el comité de docentismo, discutimos una gran cantidad de casos puntuales y tenemos una agenda de trabajo gremial para este año 2024, ¿ya? Y eso, de verdad de que me da alegría porque no es lo normal en este hospital. En este hospital lo habitual, ¿cierto?, es que haya habido una tensión y un conflicto constante entre el equipo directivo y las asociaciones gremiales. Somos un hospital famoso por eso. Pudimos trabajar bien este año, ¿ya? Y esperamos bilateralmente el poder seguirlo haciendo durante el año 2024 en pos de los trabajadores. Eso finalmente es una de las cosas que nos une. Como equipo directivo y las asociaciones gremiales, ambos nos interesa de que efectivamente los trabajadores de la Posta estén mejor que lo que están. Y eso incluye múltiples dimensiones. Ya no, cuando lo ve desde esa perspectiva, desde el funcionario y desde el paciente, es fácil encontrar puntos de acuerdo. Grave accidente automovilístico dejó en riesgo vital a joven de Puerto Natales. Profesora chilena que cayó de un puente colgante en Bolivia fue trasladada hasta la posta central. A la posta central fue trasladada una de las ciudadanas chilenas lesionadas en el accidente de tránsito camino a Mendoza. Hasta la posta central fueron trasladados los pacientes quemados en los incendios de la quinta región. Nosotros, como único hospital de urgencia del país, tenemos que ser capaces de gestionar este tipo de necesidades, de dar respuesta a este tipo de pacientes, independientemente del lugar en donde estén. Y eso es algo que hacemos los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Tratamos de ayudar no solo a los pacientes que vienen en momentos críticos de su vida, sino que también apoyamos a los familiares quienes vienen con miedo, vienen con angustia. Abordarlo precozmente, entregar el primer apoyo psicológico es algo que no todos los hospitales tienen y puede prevenir que los eventos estresantes sean potencialmente traumáticos. Siempre tenemos que estar listos para recibir a los pacientes graves. Y para que esto funcione, hay muchos otros equipos detrás. Sabemos que el trabajo que hacemos es de vida o muerte. Nos ocupamos de brindar una atención integral al paciente
trabajando en conjunto con las redes de apoyo familiares o institucionales, procurando que el proceso de alta sea lo más digno posible, gestionando documentos de identidad del usuario, vestuario o alimentación o alojamiento, para que el retorno a su cotidiano sea lo más protegido posible. La unidad de cuidado intensivo de la Posta Central es la más moderna de América Latina. Los pacientes más graves están aquí y la mayoría están sedados y pueden pasar algunos días, semanas, incluso meses con nosotros. Trabajamos con el paciente para que no se deteriore durante su estadía en el hospital. Que aprenda nuevamente a comer, a tomar agua, a conectarse con su entorno es fundamental y las ganas que pone todo el equipo de rehabilitación para que esto sea posible nos llena el corazón. Y hace un año tuve un accidente automovilístico y gracias al equipo médico hoy ya puedo estar sin secuelas. Un doble 7 por los funcionarios. Un cariñoso saludo a todos, ¿cierto? A los doctores, a los técnicos, a las enfermeras, a los técnicos, a todos. Lo más acertado fue que mis hijos decidieron ingresarme a la Posta Central y reciban todo mi agradecimiento de todo corazón por todo lo que hicieron. Durante el año 2023, el hospital recibió más felicitaciones que reclamos. Pese a que siempre tendremos problemas por resolver, nos llena de satisfacción que las personas nos retroalimenten que no solo resolvieron su problema de salud, sino que lo hicieron en un ambiente de empatía, consideración y buen trato. Gracias.